4. La transmutación. ¿Por qué crees que el ser humano vive tras las barreras temporales hasta que la tenebrosa incertidumbre se ha apagado en él? Porque cada una de sus debilidades es un asesino traicionero que lo acecha. La ceguera protege al ser humano de su único y peor enemigo, es decir, de sí mismo. En vano se ha apoderado del gran arcanum. Su carácter imperfecto lo lleva a caer en la trampa, donde es destruido de forma lastimosa junto con su botín. Llegué a Straubing, en los días en que se celebraba el aniversario del nacimiento del alcalde, motivo por el cual éste había abierto las puertas del jardín de su casa a todos los habitantes de la ciudad, incluso a los pobres, ya que también se conmemoraba el 15º aniversario de su toma de posesión del cargo. En una fogata al aire libre se asaban para el pueblo terneros enteros y tiernos corderos, y de las bodegas se subían rodando hasta fuera barriles de cerveza, uno tras otro. Una multitud como aquella, achispada y risueña, era para mí un magnífico coto de caza. En medio de la gente que había formado a mi alrededor un denso corro, leía el futuro en las manos que se me alargaban. A las mujeres chillonas o que lanzaban risitas bobaliconas les profetizaba amor, una numerosa prole, bodas y cosechas abundantes, mientras escuchaba con atención todo cuanto decían sobre el alcalde, aunque su chismorreo más bien respondía a la curiosidad envidiosa que a la malicia. Me enteré de que se llamaba Anton Bruggendorf, que hacía poco que, tras la muerte de su primera mujer, se había vuelto a casar, y que aunque ya tenía hijos adultos, había tomado por esposa a una joven viuda, pobre, pero muy hermosa. Mis bolsillos se habían ido llenando de monedas de poco valor y ya estaba a punto de desaparecer entre la multitud que cada vez se apretujaba más a mi alrededor cuando, después de las numerosas manos callosas y ennegrecidas que se me mostraron, una mano de hombre, regordeta y blanca, se posó en la mía. Levanté la mirada. En el círculo que se había formado a causa de un temor respetuoso, el alcalde en persona me sonreía desde su rostro carnoso. Y en ese momento sucedió algo extraño. El barullo cesó de pronto como por ensalmo y la corriente circular del más allá se detuvo para dejarme ser de nuevo el hombre feliz de siempre, ciego y sordo a cualquier otra vida, un simple ser humano, sin más. El cálido brillo dorado del sol, el denso hedor de los cuerpos acalorados, los olores prometedores de placeres, a manjar exquisito, de la carne que se asaba en su propia grasa, los árboles, el cielo, las flores, las mujeres con sus pechos turgentes, los niños con sus caras de manzana, las voces alegres, llenas del placer de vivir, el mundo entero regresó de pronto y lo sentí próximo a mí. Liberado y feliz por la vida que había recuperado, me incliné ante el alcalde y fingí sumirme en la contemplación de la palma de su mano. Interesante, dije, fingiendo sorpresa. Con pocas palabras fui pormenorizando todo aquello que había oído decir a la gente de él, su nombre, sus relaciones familiares, y añadí algunas profecías halagüeñas, aumento de su fortuna, reconocimiento por parte de las más altas autoridades, un hijo que su joven esposa le daría. Pero luego añadí que no eran esas las cosas que me habían sorprendido, pues que entonces, me preguntó con una sonrisa atormentada. Habla, buen hombre, o mejor no, espera. Hoy no quiero oír cosas aciagas o infelices. Pero quiero pagar por mi buena fortuna. Lo miré a la cara con el rostro serio, sin hacer el menor gesto, sin ni siquiera pestañear, hasta que mi mirada penetrante y significativa provocó en él una tensa inquietud y barrió de sus labios incluso la más leve sombra de una sonrisa. Me di cuenta enseguida con qué clase de persona me las tenía que ver.
La sombra supersticiosa que había en su mirada lo delató, no era más que un fatuo y débil pelele. El miedo y el afán de notoriedad oscilaban en él de un lado para otro como lo hace el badajo de una gran campana, dependiendo de cómo tiren de la cuerda las fuerzas externas. Y comprendí que ese era mi hombre, mi materia prima. Había llegado el momento de que alguien me abriera las puertas. Se trata de algo muy diferente, muy apreciado señor alcalde, dije en voz baja y con énfasis. Me detuve dubitativo, como si no quisiera continuar, porque el tema me pareciera demasiado delicado. Oh, con toda probabilidad debe tratarse de un asunto peligroso en extremo, de una gran calamidad, tal y como puedo leer en tu rostro. Se inclinó más hacia mí e intentó guiñarme un ojo, bromeando, lo cual, sin embargo, no podía ocultar su profundo y lamentable miedo. Se trata de algo muy importante, repliqué yo con calma. Pero aquí, mi mano describió un círculo, no me gustaría hablar de ello. Bien, si lo crees necesario, podemos entrar en la casa. Estaba muy pálido y se había puesto serio. Quiero hablar a solas con vos, dije con firmeza. La presencia de los invitados solo me estorbaría. Volveré mañana. Él me agarró del brazo. Por Dios bendito, no. Nadie nos molestará. Venid. El familiar y condescendiente tuteo se había convertido de pronto en un sumiso, vos. Había ya alcanzado mi primer objetivo, el alcalde me respetaba y sentía curiosidad. Todavía no sabía con exactitud cómo iba a seguir tomándole el pelo, pero me fié sin preocupación alguna de mi ingenio, de mi experiencia y de mi astucia, que siempre estaban a la altura de cualquier situación. Rodeamos la casa, que se alzaba sobre piedra natural de color rosa, rodeada por un balcón de madera pintado de verde. Anton Bruggendorf me condujo hasta la entrada de la bodega que daba a la parte de atrás del jardín. Abrió la puerta remachada con una llave oxidada, que separó del cinto con circunspección y dándose importancia. Primero pensé que había elegido la mohosa soledad de su bodega para bañar su querida y cebada persona en el placer de los placeres místicos. Pero me equivocaba. Entramos en un sombrío pasadizo de piedra. A través de las estrechas ventanas enrejadas apenas entraba una vislumbre del alegre colorido que reinaba en el veraniego jardín. El techo cubierto de hollín revelaba que aquella bóveda se usaba de vez en cuando. Esa fue la primera vez que mi instinto percibió una señal de peligro. Me detuve y le dirigí una mirada inquisidora. De hecho, no llevó conmigo los instrumentos con cuya ayuda podría efectuar los cálculos exactos, dije con la garganta seca. Vuestra mano ha despertado en mí la emoción de la más hermosa de las ciencias, al fin y al cabo, ambos sabemos que la lectura de la mano no es más que la antesala de la verdad, de la sala secreta de los iniciados. El verdadero aposento real del pasado y del futuro es la astrología, sobre la que se arquea la infinita cúpula del firmamento diamantino. En su rostro se podía leer, con la misma precisión con que se observa cómo empieza a hervir el agua en un caldero colocado sobre el fuego, su curiosidad ansiosa y la creciente emoción que sentía. Comprendo, dijo suspirando y se cogió de mi brazo. Me he dado cuenta enseguida de quién se ocultaba bajo estas sencillas vestiduras a los ojos curiosos. En lo que se refiere a vuestro equipamiento, no os preocupéis. Está todo dispuesto, dijo, malinterpretando mi reticencia, y se inclinó pegando sus labios a mi oído. Os prometo que ni mis invitados, ni mi familia, van a sospechar siquiera quién sois vos. Sé perfectamente que tenéis algunas cosas que ocultar, estaré encantado de que aceptéis mi invitación,
Toda mi casa está a vuestra disposición, Magister. Al oír la palabra Magister, me estremecí de espanto, pero fue más fuerte el vanidoso placer que sentí al recibir este título, que en aquel momento de debilidad consideré del todo justificado. El mundo de las pesadillas seguía alejándose de mí, y ahora me parecía tan lejano como un sueño y me dejaba solo ante el abismo en el que me proponía arrojarme a ciegas. Los agasajos del obeso alcalde no acababan de gustarme, pero eran como un bebedizo embriagador, y sumido en ese vanidoso adormecimiento me parecieron creíbles los lamentables argumentos con los que intentaba restar importancia a mis prevenciones. Podría vivir como un rey durante algunas semanas, asustar a aquel ingenuo, hacerlo bailar al son que yo tocara y luego limitarme a desaparecer. Él no se atrevería a contarle a nadie lo que sabía acerca de mí. Desarrapado como andaba por entonces, me sería casi imposible volver a empezar una nueva vida por los caminos o en el lindero del bosque. Así que con la amistad de Anton Bruggendorf nada tenía que perder, y sí mucho que ganar. Las estrellas nunca mienten, dije de forma imperativa. Por lo tanto, como vuestra cortés invitación tenía que producirse en este preciso momento, ya que nuestro destino es guiado por las grandes fuerzas cósmicas, la acepto en lo que vale. Acepto vuestra invitación. Mi anfitrión me condujo a través del oscuro pasillo hasta un laboratorio de alquimista muy bien equipado. Bruggendorf era uno de esos locos que se habían gastado una fortuna en el estudio de la pesadilla amarilla, pero que no había avanzado ni un solo paso. Para ello le faltaba la inteligencia, la verdadera laboriosidad y la constancia. Su necedad, su codicia y su orgullo le habían imprimido el carácter de un eterno diletante o aficionado a la ciencia. En los estantes del laboratorio se amontonaban en vano los costosos volúmenes encuadernados en cuero. Para él, las ilustraciones que contenían y su lenguaje seguirían siendo por toda la eternidad como un libro cerrado con 7 sellos. Pero el mero hecho de poseerlos lo hacía sentirse feliz y orgulloso como un pavo real. En su mirada, rebosante de un alto concepto de sí mismo y que deslizaba sobre mí con vanidad, pude leer que toda aquella sala con su inventario de objetos que había ido reuniendo del mismo modo que un niño amontona las piezas de un juego de construcción, no era más que un escenario vacío, que cuando lo tuvo a punto, no sabía qué hacer con él. Con algún esfuerzo abrió las contraventanas de madera que cubrían los cristales redondos, abombados y emplomados, para que pudiera regocijarme mejor en los animales disecados, reptiles y búhos de ojos amarillos y polvorientos, que colgaban del techo. En medio del laboratorio había un horno de fundición de dimensiones impresionantes. Me instó a examinar a fondo cada detalle por dentro y por fuera, mientras soltaba expresiones en latín, a diestro y siniestro. Abrió la látera, en el muro lateral del horno. La cámara, es decir, aquel espacio interior que servía para atizar el fuego, en la que casi me obligó a meter la cabeza, y el os, en cuya abertura metió sus gruesos dedos, con la experiencia de una comadrona. Sin embargo, cuando le pregunté por los resultados obtenidos, se quedó abochornado. Pues bien, bueno, el amarillamiento del metal sí llegó a producirse, sin embargo, en lo esencial, todavía me falta mucho. Me cogió del brazo y en su rostro enrojecido y sudoroso apareció un franco anhelo codicioso. Si supierais cuánto he deseado recibir una visita como la vuestra. Me guiñó el ojo con complicidad. Siempre he creído que mi hombre tendría que salir de entre las multitudes. Las masas son como la densa oscuridad de la noche en el bosque, ocultan la pieza de caza real que algunos persiguen. Todo mi cuerpo se quedó frío, y de forma involuntaria di un paso hacia atrás.
En mis nervios y ante mis ojos se arremolinó el horripilante viento tormentoso del eterno aquelarre de aquel otro mundo, luego reinó de nuevo un silencio mortal. Los granos de arena brillantes y amarillos del enorme reloj de arena que había sobre la mesa se amontonaban juntos para llenar la fosa temporal de la pared de cristal inferior. Debo retirarme para ir a recoger mi equipaje, conseguí decir por fin con esfuerzo. Mandaré a alguien para que os lo traiga, contestó él al tiempo que colocó el brazo sobre mis hombros. Con su cuerpo macizo me cerraba el paso a todo el mundo exterior. Me condujo hasta un esqueleto que había en un rincón y me miró, como si fuera obra suya. Terrible, ¿verdad?, dijo mientras me sonreía alborozado. Tuve que admirar todos los alambiques, barriles, crisoles, rejillas, fuelles, llanas, y los recipientes llenos de cinabrio, polvo de hierro y azufre, los enormes pedazos de zinc, que habrían tenido que convertirse en oro. Me sentía cada vez más incómodo y mi sensación de malestar crecía por momentos. Nunca había visto un laboratorio tan bien equipado, dije con falso entusiasmo. Sin embargo, no veo aquí nada que pueda utilizar para mi ciencia. Para el horóscopo harían falta un astrolabio y un sextante. En su rostro no se reflejó la decepción, sino más bien una taimada o disimulada camaradería. Oh, el horóscopo, claro. Esos instrumentos se guardan en la habitación de la torre. Justo al lado está la que será vuestra cámara, pero espero que tampoco descuidéis este pequeño taller, Magister. Procuro pasar aquí cada hora libre que tengo. Me haríais un gran honor si quisierais ayudarme de vez en cuando con vuestro consejo, a mí que soy un laico sumiso y ansioso de saber, nada me gustaría más. Respondí solícito. Pero hasta el momento mis estudios astrológicos me han mantenido tan ocupado que apenas he tenido tiempo de practicar la más divina de todas las artes. En este taller, yo sería como mucho un torpe e ignorante aprendiz, ahora es cuando comprendo el triángulo mágico que vi en vuestra mano, ardo en deseos de preguntar a las estrellas cuál es el objetivo con el que os han elegido las fuerzas místicas. Conseguí distraer su atención y encauzar de momento su taimada codicia por otros canales. Pero, ¿durante cuánto tiempo podría hacerlo? Me daba cuenta de que no lo había convencido de mi ignorancia en lo que se refería a la alquimia. Por supuesto, atribuía mi negativa a una resistencia a una oposición que él tenía el propósito de romper poco a poco. Así que no me quedaba otra opción que la huida. Este hombre gordo y blando, que yo había infravalorado tanto, me había engañado como a un incauto. Su codicioso instinto le permitía oler al pájaro de oro que había en mí. Pero yo me propuse estar en guardia al escapar de la trampa la primera oportunidad que se me presentara. Anton Bruggendorf me presentó a su familia y a sus invitados como el hijo de un apreciado amigo de su época de estudiante, a quien, a petición de su padre, había contratado como secretario. Su hijo, alto y barbilampiño, observó enojado el cuello blanco como la nieve y el jubón de terciopelo azul ciruela que yo llevaba. Con toda seguridad los había reconocido como propiedad suya. Para hacer honor a la verdad, gracias a la amabilidad de mi anfitrión me había engalanado como era debido. Mis reparos se vieron suavizados por la idea de mi pronta huida. ¿Por qué no iba a disfrutar por lo tanto de esa inusual velada, de los colores de la riqueza, de su aroma, de su comodidad y de la enigmática libertad que mis espíritus torturadores me concedían? Aparté este último pensamiento con temor supersticioso, para evitar la posibilidad de conjurar su regreso.
Disfruté de los escogidos manjares que eran traídos en grandes bandejas, el aromático vino, el resplandor de las velas, todo cuanto hasta entonces había echado de menos. Bebí. El vino untuoso, fuerte, de una tonalidad amarilla dorada, convirtió mi disonancia interior en una agradable armonía, librándome de mi conciencia de culpabilidad y del horror que, como dos chacales hambrientos, se mantenían en todo momento al acecho, en el umbral de mi conciencia. Sentí crecer en mí la esperanza. Lo que hasta entonces me había parecido el más sombrío peligro se convirtió, junto con mi cuerpo, en algo ligero, fácil y fútil. En el fondo de mi alma, incluso pasé a toda prisa por la cámara mortuoria, enterrada a gran profundidad, donde ocultaba el recuerdo del cadáver de Rochard con el cráneo aplastado. Tal vez ni siquiera hubiera muerto. Quizás solo había quedado inconsciente, al fin y al cabo él no podía morir, al igual que yo, a mí tampoco nadie podía, después de que yo, pero si Rochard no estaba muerto, entonces todavía vivía, y en ese caso, me lo podía encontrar por la calle en cualquier lugar, y entonces, huí, presa de un miedo enajenado, de esa fosa del mundo subterráneo que no se me hacía más llevadera ni siquiera a través de la densa y acolchada capa de algodón de la embriaguez. El vino tenía un sabor refrescante y estaba frío, y solo en mi interior se convertía en un fuego vivo. No me arrepentía de nada. El aurum potabile me había despertado a la vida, la crisis de sus efectos ya la había superado. Por su culpa había pasado por el infierno, y ahora debería concedérseme el cielo. En la mesa, sentada frente a mí, estaba una mujer pelirroja con ojos de esmeralda, que llevaba un vestido azul violeta, Charlotte Bruggendorf, la esposa del alcalde. En sus ojos brillaba una luz que resplandecía con mayor claridad que las innumerables velas. Mi mirada velada por los vapores del vino envolvió a la sonriente esposa del alcalde, con su talle de avispa, en una luz que me la hizo aparecer más deseable que cualquier otra belleza terrenal, cuyos ojos inquisidores, llenos de puntitos dorados, se detenían a menudo en mí. Su mirada preguntaba y yo le respondía. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Qué significas para mí? Preguntaba su mirada inquisitiva. Soy alguien, soy más que todos estos que te rodean. Me gustas y voy a conquistarte. No respeto ninguna otra ley que la de la naturaleza, es decir, la ley de la unión entre un hombre fuerte y una mujer hermosa. Ella no pudo sostener mi mirada durante mucho tiempo. Bajó los ojos y yo vi con el punzante rayo del deseo cómo se estremecían sus hombros desnudos que sobresalían del corpino de seda. No se dignó volver a dedicarme ni una sola mirada. Escuchaba el discurso de un pisaverde de voz untuosa, que iba vestido con un traje gris tordo y que con la desfachatez de un hombre que viene de lejos decía toda clase de sandeces. Con presunción y siguiendo a la moda, hablaba de alquimia, se las daba de instruido y de ingenioso detractor de aquella ciencia. Relató divertidos desenmascaramientos, se lució con las graciosas historias de desafortunados estafadores y toda la reunión se partía de risa. La barriga del alcalde temblaba, tenía la cabeza roja de satisfacción, incluso Charlotte se abandonó a cierta hilaridad, excitada e inconsciente. Puso los dos brazos desnudos sobre la mesa, echó hacia adelante sus hombros nacarados, y las blancas colinas de sus pechos asomaron por el profundo escote. No podía soportar que ese cuerpo se entregara a otro placer, que fascinada, dedicara su atención a aquel espantajo inepto e insignificante. Yo estaba ebrio de vino y de un deseo físico que me consumía. Así que vos, joven amigo, me dirigí al joven presuntuoso en una pausa,
Cuando las risas se hubieron calmado, ¿pretendéis afirmar que todos los resultados de la alquimia no son más que fraudes, mentiras y patrañas, y que el gran arcanum solo es una quimera de chiflados? Se hizo el silencio. Las claras manchas de los rostros se volvieron hacia mí, pero yo solo veía la cara de Charlotte, sus labios sonrientes y húmedos, sus blancos dientes, su husmeadora naricilla respingona y su mirada interrogante y provocadora. Exacto, eso es lo que digo, replicó el pisaverde del jubón gris. Hasta el momento, nuestros adeptos solo han conseguido una auténtica transmutación de boquilla, y si alguna vez se ha encontrado algo de oro en el crisol, siempre había desaparecido antes de alguna bolsa, amigo mío, podéis creerme. Debo entender que habéis investigado a fondo este asunto, que habéis estudiado toda la bibliografía que existe sobre esta ciencia y que, con toda seguridad, habéis realizado experimentos durante años hasta haber sublimado vuestras interesantes constataciones. Pregunté con cara inocente. La reunión estalló en ruidosas carcajadas y algunos, que al parecer conocían muy bien al joven, exclamaron: «Exacto, el bueno de Heinz. En verdad ha hecho muchos experimentos. En el gallo de oro, y en el campo de esgrima, ja, ja, ja». Heinz se sintió herido en su orgullo y se encolerizó. «Cuidado. Esperad un momento, damas y caballeros. Me gustaría saber si este respetable forastero es efectivamente un científico tan importante como pretende desde lo alto de su corcel. De entre las personas que conozco, todavía nadie ha podido afirmar por propia experiencia lo contrario de lo que yo digo. Ni siquiera nuestro tío Tony, que lleva a cabo experimentos desde hace tiempo y que como máximo ha conseguido convertir el oro en plomo. Vos, si no me equivoco, creéis en la alquimia». «Sí», dije con toda calma. En medio del silencio que reinó tras mis palabras, se escapó del pecho de Charlotte un ligero suspiro. «¿Creéis en la existencia real del gran arcanum?» «Por supuesto». Nos miramos a los ojos. En la densa atmósfera latía una viva expectación tras la respiración contenida. ¿Habéis realizado experimentos y obtenido resultados? Yo no contesté, pero mi mirada provocativa, altanera, habló como un libro. Heinz se levantó, se inclinó por encima de la mesa hacia mí y me dijo a la cara, acentuando cada palabra: «Bien, ya sé lo que pensáis. Pero os digo que si habéis tenido éxito, lo demostréis con pruebas. Todos nosotros estamos dispuestos a aceptarlas y a arrepentirnos de nuestras burlas. Estamos dispuestos a ser vuestros discípulos, pero tampoco perdonaremos vuestro fracaso». Detrás de su figura, que se erguía ante mí, apareció por un momento el cráneo de elefante de Anton Bruggendorf, al acecho, y en mi cerebro nublado de nuevo sonó la campana de arrebato. ¿Qué era aquello? ¿Una conspiración? Alguien tocó ligeramente mi brazo. Charlotte estaba junto a mí. Sentí su cálido aliento y el aroma a lavanda que salía de su pecho mientras me susurraba: «Solo quieren enojaros, no les hagáis caso. Van a reírse de vos, de mí». Hundí la mirada en el mar de estrellas de sus grandes ojos, en cuyo iris nadaban puntitos dorados. «No será de mí de quien se rían», dije con voz ronca. Cogí su blanca y ligera mano que descansaba sobre mi brazo y a la vista de todo aquel rebaño de huéspedes indignados la coloqué, con la palma hacia arriba, sobre mi mano y abrí sus dedos, que se resistían. «Acepto el desafío», contesté jactancioso, mirando a mi alrededor. «Esta mano os avergonzará, joven amigo, única y exclusivamente porque me molestan las risas insustanciales de la ignorancia».
Estoy seguro de que nuestro noble anfitrión no tendrá ningún inconveniente en poner a nuestra disposición su laboratorio para realizar el experimento. Anton Bruggendorf se mostró de pronto delirante de entusiasmo, tembloroso y obsequioso. Se apresuró tanto como le permitían sus cortas piernas y su barriga. La mano de Charlotte que descansaba en la mía se volvió fría y húmeda. Levanté la vista. Ella me observaba con una mirada extraña, del todo nueva, que me asustó. La luz esmeralda de sus ojos se había apagado y había sido sustituida por una oscuridad fría de aguas verdosas. ¿Tenéis miedo de mí?, murmuré preocupado. Bruscamente su mano se deslizó de la mía. No, repuso, solo que de pronto os habéis convertido en un hombre muy diferente, un hombre diferente. Sí, en cierto modo habéis crecido, dijo con la dureza del acero, y luego apretó los labios, para que a estas compactas palabras no les siguieran más frases reveladoras. No he entendido bien vuestro nombre, dijo una mujer con la cara marchita y empolvada, probablemente alguna de las tías de Charlotte. Bajo la rizada peluca, el sudor resbalaba por su cuello. Mi nombre es la etiqueta de una bebida sin nombre, madame, que todavía no desvela nada acerca del contenido de la botella. La mujer frunció su boca desdentada y sus estridentes carcajadas surgieron como una corriente de aire procedente de la bóveda de un sótano mohoso. ¡Qué ingeniosos sois! ¿No es encantador? Si es así, dijo Charlotte a mi lado, echando la cabeza hacia atrás, vamos a probar de inmediato esa bebida desconocida, allá abajo, en el taller. Su risa desvergonzada y provocadora ahuyentó el último rastro de sensatez. Venid, dije sin aliento. Debo enseñaros lo que tenéis que hacer durante el experimento. Se levantó tranquila y me siguió al jardín de detrás de la casa. Una vez allí, avanzó veloz delante de mí y me condujo hacia un pabellón que nos protegía de las miradas curiosas. La atraje hacia mí y ella se pegó a mi cuerpo. Su beso fue como el mordisco de una fiera salvaje hambrienta. En mis entrañas el deseo creciente estallaba ya en grandes oleadas, pero ella se deshizo de mi abrazo y se mantuvo en suspenso. Desconcertado y jadeante contemplé sus ojos, que con mirada maligna estaban presos de los míos, y sus labios apretados. Charlotte, ahora, no me dejes ahora, oh, Charlotte, balbuceé y alargué los brazos hacia ella. Ella permitió que volviera a traerla hacia mí con un movimiento convulsivo. Con nuevos besos, tocándome de forma asombrosa y experta, me espoleó hasta la más alta cúspide de la excitación, pero luego se me escabulló. Era fuerte y astuta como una serpiente. Una y otra vez se dejaba llevar junto conmigo hasta el umbral de la consumación, para ordenarme entonces que me detuviera. Su rostro emergía frío y cerrado de entre la niebla de los besos y las palabras de locura. Yo temblaba presa de una ira impotente. «Eres una bruja», dije mientras de un empujón apartaba de mí su cuerpo que se estrechaba contra el mío. La punta de su lengua asomó brillante entre sus labios. «Soy una bruja», susurró ella. «Adoro los abrazos que siempre quedan insatisfechos. Amo esto, y solo esto, monstruo». Apreté las manos contra las sienes que me latían de dolor. Me mareé y sentí deseos de vomitar. «También tú eres de los míos», susurró ella, y el soplo ardiente de su respiración me quemó la nuca. «Por eso me siento atraída por ti, por eso comparto contigo esta tortura, la más dulce de todas, solo contigo». Desde la casa resonó la ahogada voz de Anton Bruggendorf, que nos llamaba a gritos. «Vamos.
dijo Charlotte y se levantó. Yo no voy, contesté lleno de odio. De un solo salto alcancé la salida del pabellón, y me di de bruces con el alcalde. La luz de la lámpara de aceite que colgaba del techo pintaba lunares amarillos y negros en los rostros tensos y expectantes. Aquel entorno extraño actuaba como una carga sobre aquellos seres mundanos, apagaba sus voces, les infundía temor y llenaba su mirada de ansiedad. La incredulidad de los ignorantes solo se manifestaba con arrogancia en medio de la profusión de objetos que les resultaban familiares, de su sólido aspecto. Allí, en el laboratorio de alquimista, en estrecha proximidad con los animales disecados y con el esqueleto que los estragos del tiempo había pulido y que ahora brillaba con los colores del ámbar, se estremecían bajo un hálito glacial que los rozaba. Anton Bruggendorf, como un vulcano demasiado gordo, se puso a trabajar junto al fuego. Su pecho roncaba haciendo más ruido que el inmenso fuelle, que arrancaba chispas crepitantes de los carbones al rojo vivo. Pronto, en aquella habitación cerrada de techo bajo, el calor se hizo insoportable. Por el oscuro entarimado de madera de las paredes se estremecían las nerviosas sombras que arrojaban las llamas envueltas en sus capas rojas. Qué lleno estaba aquel taller. Los demás solo tenían esa sensación, pero yo lo veía. Ahora volvía a verlos. Seres ávidos y deformes, hechos de emociones, se inclinaban sobre el horno extremidades peludas, serpenteantes, semejantes a racimos fríos como reptiles, como patas de araña, se agarraban a las vigas del techo. Esos seres también esperaban. Su densa y repugnante presencia llenaba la estancia. Rostros alargados, verdes como pantanos, me observaban como las máscaras cambiantes de una expectación lasciva y una maldad sin escrúpulos. En aquel calor asfixiante, la figura maligna y perversa de Charlotte se pegó a mí. Me oculté al fondo, a la sombra protectora del horno, para preparar la esfera de cera, pero Charlotte no se apartaba de mi lado aunque yo ya la odiaba. Le di la espalda, sin embargo ella se puso a mirar de soslayo mi mano, con la que me palpaba el pecho, por encima del hombro, y detrás de su cara aparecieron millares de rostros de demonios, como en un juego de espejos. Anton Bruggendorf abrió haciendo mucho ruido la tapa del crisol. Bajo la acción del fuego, los pedazos de metal gris ya se habían fundido en una masa de lava plateada. «¿Está listo, Magister?», dijo dirigiéndose a la oscuridad que me rodeaba. «Está bien». Di un paso hacia adelante porque quería librarme de la ardiente proximidad de aquella mujer. Su persona se había convertido para mí en un cuerpo demoníaco desde el momento en que volví a ver de nuevo los espíritus primitivos, que como un enjambre de abejas se deslizaban tras ella, y que por medio de la palanca viva de sus emociones la manejaban como a una máquina inerte. El miedo mata el deseo, y de nuevo yo no podía hacer otra cosa más que sentir temor. Entonces Charlotte apareció de pronto en el rojo círculo mágico del horno junto a mí y me alargó la mano. Esa mano pequeña con los dedos finos que ahora me pareció la de un repugnante y pequeño animal de rapiña. Dejé caer a toda prisa en su palma la esfera de cera, cuyo núcleo estaba formado por una pizca de la materia divina, luego me retiré de nuevo a las sombras, detrás del horno. Ella se acercó al crisol abierto en el que el plomo fundido borboteaba plateado y echó en su interior la esfera de cera. Anton Bruggendorf colocó de nuevo la tapa con la ayuda de dos tenazas, y luego echó más carbón al horno, que chisporroteó al caer sobre las brasas. La tía de Charlotte estaba a punto de desmayarse a causa del calor. «Tengo que salir de aquí», jadeaba, «tengo que salir de aquí. Mi corazón, ahora no es posible».
Rugieron los espectadores sin dignarse a dirigirle una mirada. La excitación que se había apoderado de todos los presentes ante la expectativa de obtener oro, los despojó de su fina capa de cortesía. Nadie prestó atención a aquella desdichada. Su pesado cuerpo cayó sobre un arcón, perdió la peluca, y la congestión tiñó su rostro de oscuro. Yo saqué agua de la tina de refrigeración, le salpiqué la cara y le di un poco de aire. Quizá fue eso lo que la salvó de la muerte para seguir viviendo esa existencia miserable y vacía que llevaba. No sabría explicar la razón por la que lo hice. ¿Por bondad? ¿Por humanidad? No. Yo no era bueno. Pero tampoco malo, aunque hubiera sobrevivido a la locura y al momento animal de un asesinato. Antes y después de ese momento no me distinguía en nada de los demás seres que vagaban por el laberinto de los sentimientos. Todas las cuerdas sensibles estaban presentes tanto en mí como en ellos. Yo sentía compasión, conmoción, nostalgia y entusiasmo, aunque hubiera matado y robado a un hombre indefenso, viejo e inocente. Anton Bruggendorf dio la vuelta al reloj de arena. Había transcurrido el tiempo. El crisol, que colgaba de una barra de hierro, se hundió en la tina de refrigeración y el agua borboteó con un chisporroteo al entrar en contacto con el material incandescente. Heinz acercó con mano temblorosa la lámpara de aceite. Alrededor de la tina se formó un estrecho y ansioso círculo de cuerpos humanos. Se empujaban y se daban codazos, pero en su ciego ensimismamiento ni siquiera se daban cuenta. La tía de Charlotte respiraba con dificultad, con breves y silbantes jadeos, en un rincón. Tenía la cabeza, cubierta de matas de pelo gris, hundida en el pecho. E incluso encontrándose tan mal, se esforzaba con empeño en empujar con el pie su peluca debajo de su falda. De pronto tuve la impresión de que aquel grupo de gente, dominado por la fiebre del oro, solo se diferenciaba de los seres demoníacos que me rodeaban en que la materia de sus cuerpos era más densa. Me dieron asco. En aquella concurrencia apretujada se abrió una brecha y pude echar una breve mirada al crisol abierto, en cuyo interior la lámpara iluminaba una superficie brillante amarilla. Así que había sucedido. Charlotte dejó escapar una aguda y absurda carcajada. Los demás también emitieron sonidos temblorosos y cloqueantes, espantosos y repulsivos, en el límite entre la risa y el llanto. Fijaos, mirad, es amarillo. Contemplad, pues, la prueba, Dios mío. Por tanto, si esto es verdad, Anton Bruggendorf trabajaba con tenacidad en medio del sudor de su rostro, no veía, ni escuchaba nada, al servicio como estaba de ese, el más poderoso de todos los ídolos. Cuando terminó, enderezó la espalda que se le había quedado rígida. Todavía hoy puedo ver, como si lo tuviera ante mis ojos, su rostro alterado, extrañamente pálido, cuando con voz grave y ronca anunció con devoción: oro. Oro puro, auténtico. Todavía está caliente, exclamó Charlotte con el grito vehemente y celoso del placer consumado. De mí se habían olvidado por completo. Sacaron el valioso pedazo de oro del crisol y todos quisieron tocarlo, acariciarlo y palparlo. Mientras tanto, yo me deslicé despacio hacia la puerta del laboratorio y conseguí huir. Pero las fuerzas enemigas que me rodeaban no quisieron dejarme escapar. Me retuvieron simplemente por el hecho de dejarse ver. El pasillo estaba muy oscuro, ya que al parecer, en medio de todo aquel ajetreo, se habían olvidado de encender las antorchas, y aquella pegajosa y húmeda oscuridad hacía destacar con nitidez los perfiles de esos seres para cuya aparición la negrura es una condición indispensable.
Horrendas siluetas resplandecientes adquirieron color y forma, a la vez que sobre mí se lanzaban imágenes difusas y nebulosas. También me persiguieron los olores y el contacto de reptiles, mientras unas voces chillaban, aullaban, envenenaban y espesaban el aire de tal forma que resultó irrespirable. La asfixia y el pánico acabaron por desorientarme del todo. En vano intenté traer a mi memoria los distintos recodos y recovecos de los pasillos. Indicios extraños y maliciosos me guiaron primero contra la pared. Luego, aturdido por el golpe, fui conducido de regreso al lugar de donde venía, y para terminar, me guiaron hasta una escalera que llevaba a una bóveda situada a mayor profundidad, por la que me caí. Fue una caída terrible. El cuerpo mortal de Hans Burgner, su cráneo y su espinazo se habrían roto por la violencia del golpe, pero gracias a la tremenda elasticidad y flexibilidad que me había otorgado el elixir, solo me torcí el pie, y en mi organismo se puso en funcionamiento, con éxito, la regeneración propia de los reptiles. Así fue como durante unos días me convertí en un prisionero indefenso. Mi necio orgullo y mis propias debilidades me habían puesto la zancadilla. Nunca antes se había tratado en aquella casa a un enfermo con tanto miramiento como lo hicieron entonces el alcalde y sus parientes. Charlotte me cambiaba los vendajes, su hijastro leía junto a mi cama poemas en voz alta, Anton Bruggendorf me servía las comidas en una bandeja, la tía me traía la cena. A todas horas, mi habitación estaba llena de visitantes. Yo sabía perfectamente que todo aquello no era otra cosa sino una chanza o dicha festiva de los demonios, una pesadilla en la cual las máscaras carnavalescas bailaban a mi alrededor, y que lo que en realidad sucedía es que a mi alrededor se iba alzando un firme círculo, una barrera de cadenas irrompibles. En ningún momento tuve la menor duda de lo que me estaba sucediendo. Me daba perfecta cuenta de la desgracia que me acechaba cada vez más, cuya sombra ya había caído sobre mí, y percibía que ya se había alzado el puño que todo lo aplastaría.